Pues gloria al Señor, ya ha dicho que somos de Cádiz, estamos muy contentos de estar aquí con vosotros. Es un tiempo que hemos tomado de descanso y que mejor con buenos amigos. Y en esta tierra tan preciosa que no la conocíamos y nos está gustando muchísimo y estamos disfrutando de la comida, de la compañía y bueno, un tiempo también de descanso. Felices de estar aquí, tenemos ganas de estar aquí en todo el tiempo de proceso. También hemos estado orando mucho por la iglesia, por lo que es la voluntad de Dios. Y bueno, ahora estamos aquí y estamos disfrutando. Cuando estaba en la alabanza, estaba escuchando las canciones, estábamos adorando al Señor. Y estaba pensando, digo, Señor, qué bonito el poder estar adorando al Señor, porque no os conozco, pero uno se siente con el pueblo de Dios en su casa. Y estaba meditando las canciones, cómo hemos recordado el sacrificio de Jesús por nuestras vidas, cómo Él es suficiente en todo. Amén. Y pensaba, Señor, gracias. Gracias porque cada uno de nosotros, Dios nos tuvo que rescatar de nuestra forma de vivir, de nuestras ataduras, de nuestras historias, de ese pozo en el cual cada uno estábamos. Y cómo Dios nos hace nuevo, cómo Dios nos transforma y como poco a poco el Señor va renovando, va rompiendo las cadenas, liberando, porque no solamente es la salvación, Dios trae libertad. Amén. Libertad, Él rompe las cadenas, las ataduras, Él rompe toda opresión. Y qué bonito es cuando uno entiende la grandeza y lo que Dios ha hecho con nosotros, el poder alabar a Dios en libertad. Y eso es lo que nos hace adorar al Señor en libertad. No importa si estamos en la otra punta de España, del mundo, cuando estamos con el pueblo de Dios, podemos adorar al Señor con libertad. Amén. Y eso es lo más hermoso. Y eso lo he podido sentir hoy aquí con ustedes. Está diciendo, Señor, gracias, porque cada uno venimos de nuestra historia, de nuestras cadenas, y Dios ha hecho grandes cosas con nosotros, ha roto muchas cadenas, ha roto no muchas, todas las cadenas. En el nombre de Jesús. Amén. Nos ha traído libertad y ahora podemos estar adorando su nombre. Amén. Juntos, disfrutando de su presencia y realmente entendiendo que Él lo es todo en nuestras vidas. Y cuando Él lo es todo, somos felices en medio de las dificultades, podemos vivir con esperanza. Y hay un versículo que ya os quiero dejar, que el Señor me lo puso en esta mañana, pensando también en la iglesia, porque está ahí en un nuevo tiempo, amén. En un nuevo tiempo, y tenéis que estar expectante también a lo que el Señor quiere. Todo lo nuevo también produce cambio, y también tenemos que estar sensibles y abiertos a lo que el Espíritu Santo quiere hacer con nosotros, quiere hacer con su iglesia. Y me acordaba este versículo de Jeremías 29:11, que dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Así que lo que Dios tiene para esta iglesia es bueno. Amén. Lo que Dios tiene para esta iglesia, para tu vida, siempre es bueno. Cuando vamos alineados al Espíritu Santo, es bueno. Así que os animo a que sigamos todos juntos buscando al Señor. Os animo a que cada día le digáis, Señor, muero yo y vives tú en mí. A que cada día podáis estar sensible a lo que Dios quiere con esta iglesia, porque cada uno sois parte de ella y fundamental. Señor, ¿qué quiere? La visión que Dios está trayendo. Y Señor, es bueno. Es bueno porque tus planes son buenos para con nosotros. Pues querida iglesia, un placer. Espero que no sea la última vez, porque seguro que vamos a venir. Ya ellos vendrán para el sur, pero vendremos también por aquí. Queremos venir en invierno para también experimentar el fresquito, ¿no? El clima es diferente. Muy diferente. Entonces, pues bueno, disfrutamos también de todo lo que tiene esta hermosa ciudad. Pues Dios bendiga y a recibir lo que el Señor tiene para nosotros. Amén, gloria a Dios. Amén. Amén. Tiene que volver porque la próxima vez predica Fanny. Bien, pues, por favor, vamos a orar. Nos ponemos de pie, vamos a orar por la palabra y además de la palabra, pues ellos quieren también compartir un poco de su testimonio, donde el Señor los está utilizando. Tanto aquí como Fanny, al igual que mi esposa y yo, pues estamos
involucrados en la obra nacional, en diferentes áreas, departamentos nacionales de las Asambleas de Dios, ya que además de la obra local, pues tenemos el privilegio de seguir a la Iglesia en todo el país e incluso más allá de nuestras fronteras. Y bueno, pues es bueno también como Iglesia sepáis, ¿no? Que no somos unos poquitos aquí, que formamos parte de una familia extendida por toda la tierra, y que personas normales y corrientes, comunes, como nosotros, muy imperfectas, pueden ser usadas por el Señor para llevar el Evangelio, para traer esperanza y para edificar la Iglesia hasta que Jesús venga. Amén. Y si puede hacerlo con nosotros, Quique, puede hacerlo con cada uno de nosotros. Amén. Así es, así es. Así que oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, te damos gracias, gracias por la palabra que tú ya tienes preparada y has puesto en el corazón de tu siervo para tu Iglesia en este día, Dios. Te damos gracias, Señor, porque tú vas a utilizarlo, lo vas a usar para exaltar tu nombre, Señor, y también para edificarnos, desafiarnos a seguir creyendo en ti. Amén. Y obedeciéndote en todo. Amén. Padre, lo bendecimos en el nombre de Jesús, que tus pensamientos sean sus pensamientos hoy. Amén. Y que cada corazón en este lugar esté abierto y receptivo para recibir todo lo que tú ya tienes puesto en la mesa. Seamos alimentados para extender tu reino hasta que tú vengas. Amén. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Amén. Amén. Y amén. 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 Pues Quique, todos tuyos. Podéis tomar asiento. Y bueno, lo primero que quiero deciros es que Dios os ama un montón, ¿eh? Dios os ama un montón porque os ha regalado unos pastores. Y yo no sé cuánto tiempo voy a tardar en perdonaros por arrancar a mis amigos de allí. Y ahora cada vez que tengo que hablar con mi amigo, tomarme un café con él, me tengo que hacer 1000 kilómetros. Y me sale muy caro el café, ¿eh? Porque 1000 kilómetros es un café muy caro. Pero Dios sabe todas las cosas, así que ten por seguro en esta mañana que Dios te ama un montón. Y que Dios está pendiente de cada detalle, de cada cosita. Nosotros tenemos la oportunidad de estar pastoreando en la otra punta de España, un pueblecito en una ciudad que se llama Cádiz. No sé cuántos conocéis Cádiz de aquí, ¿os suena? ¿Sí? Es la antigua o parte de la antigua Tarsis, a donde un cierto hombre llamado Jonás quiso ir, pero nunca llegó, Dios no lo permitió. Pues allí estamos nosotros pastoreando una iglesia que tiene ya casi 60 años, está por cumplirlos, y damos gracias a Dios porque Él está haciendo una obra hermosa en toda España, está levantando una iglesia extraordinaria. Y vosotros sois parte de esa iglesia, de ese pueblo de Dios que Él está levantando en esta nación, ¿amén? ¿Pero sabes para qué? Para que seáis un pueblo que la va a transformar, que la va a conquistar, que va a hacer posible que los cielos se abran sobre esta tierra y muchos puedan conocerle. Muchos puedan entrar en lo que es el reino y la gloria de Dios. Yo en esta mañana no quiero hablar mucho más de mí. Si después queréis saber algo más, hablamos tranquilamente, pero sí quiero ir a la palabra y quiero que vengas conmigo al Evangelio de Juan, al capítulo 5. Y quiero dejarte un texto muy conocido, que estamos muy acostumbrados a leer. Juan 5, del 1 al 9. Esto de la presbicia ya no tiene por dónde cogerlo. Ya no sé qué tamaño de letra ponerle a esto, para ver. Juan 5, ¿quién lo tiene? ¿Lo tenemos? Sí. Dice, después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En ellos yacía una multitud de enfermos. Fíjate lo que dice ciegos, cojos y paralíticos. Dice que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Sabemos que luego sigue la historia y que luego se complica un poquito la trama y que hay un poquito de alboroto, pero no quiero entrar en esa parte en esta mañana, sino que me quiero centrar
en esta porción de la palabra. Y desde que vuestros pastores nos dijeron que si podíamos compartir en el domingo en el que estábamos aquí, Dios ponía esta palabra en mi corazón y golpeaba mi pensamiento y me llevaba a estudiar y a anular y a meditar en ella. Y hoy quiero compartir con vosotros y quiero que podamos hacer juntos un viaje. ¿A cuántos gusta viajar? Yo estoy seguro que todos habéis viajado mucho, al menos una vez en la vida. Y no me equivoco. Pues yo quiero que tú hoy seas capaz de meterte en la máquina del tiempo. Ahí donde estás, te metas en la máquina del tiempo y viajes conmigo a ese lugar que es el estanque de Bethesda. Que seas capaz de meterte conmigo ahí y que juntos lleguemos a ese sitio que se llama Casa de Misericordia. ¿Quieres o no? ¿Te atreves? Vamos para allá. Mira, el mensaje que tengo es muy sencillo en esta mañana. Es simplemente mira a Jesús. Levanta tu mirada a Jesús. Y cuando levantes tu mirada a Jesús, deja que Él te agite. ¿Sabes lo que es agitarte? Pégale un codazo al que tienes al lado ahí. Deja que Él te agite. Deja que Él agite tu vida. Y deja que Él te ayude a ir contra corriente. ¿Cuánto cuesta ir contra corriente? ¿Has nadado alguna vez contra corriente? ¿Has metido en alguno de estos ríos fuertes? Deja que Él te lleve contra corriente. ¿Sabes por qué? Porque a medida que tú vas contra corriente, tu fe comienza a crecer. Tu fe comienza a ir en aumento porque comienzas a ver que a pesar de la corriente contraria, que a pesar de aquello que trata de detenerte, tú eres capaz de avanzar. Tú eres capaz de llegar allí donde Él te quiere llevar. Y deja que Él te ayude a caminar en medio de ese tiempo. Eso es lo que quiero hacerte llegar en esta mañana. Es interesante la escena que vemos aquí en Juan, porque es un texto que solo Juan es el que lo cuenta, el que lo relata. No aparecen los otros evangelios. ¿Y por qué Juan relata precisamente esta escena? ¿Por qué Juan relata esa visita de Jesús a ese lugar llamado Bethesda? ¿Por qué menciona ese lugar que es un lugar de misericordia? Mira, lo primero que quiero destacar es aquel hombre que yacía en ese estanque. La palabra no nos dice cómo se llama, ¿verdad que no? Lo podemos llamar Juan, Pepe, Miguel, llámalo como quieras. Para aquel que narraba esa escena no era importante cuál era el nombre de aquel hombre, sino que simplemente lo que dice es algo que él quiere destacar de una manera importante. Y es que aquel hombre estaba enfermo. Aquel hombre era paralítico, no podía andar. Pero no solo dice eso de aquel hombre, sino que además llevaba en esa situación, ¿cuántos años? Dilo fuerte. 38. 38 años. O sea que los datos que nos da el autor del Evangelio es que había un hombre paralítico y que tenía esa situación por 38 años. ¿Por qué destaca esas cosas? Luego dice que el lugar donde se encontraba era un estanque. Un estanque muy peculiar porque dice que había 5 pórticos y que allí, versículo 3, yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos. Imagínate que estás en el estanque. Tenemos aquí 3 sesiones. Imagínate que hay otras 2 por aquí detrás. 5 pórticos, una cantidad de gente, lisiados, todos por allí esparcidos, apegotonados. Mira, se cree que aquel lugar era un lugar que habían levantado los romanos o que había sufrido varias transformaciones y en el momento en el que Jesús va y aparece en aquel lugar, se cree que era un lugar dedicado al dios Asclepio, que era un dios dedicado a las sanidades, que hacía sanadoras y que aquellas aguas eran aguas sanadoras. Yo no voy a entrar en qué ángel bajaba o que no bajaba, no voy a entrar en eso, no me interesa. Pero aquel lugar era un lugar donde la gente iba buscando un milagro físico. Era un lugar donde la gente iba tratando de saciar una necesidad y iban allí y se apegotonaban allí y en medio de esa multitud de enfermos, Jesús aparece en escena. Y lo que más me gusta cuando Jesús aparece en escena es que las cosas cambian. Mira, cuando Jesús aparece en medio de tu vida cambia. Tu vida es transformada. Tú no puedes permanecer de la misma forma en la que estás antes de con Jesús o una vez que Jesús viene a tu encuentro.
Tu vida tiene que ser transformada. En medio de esa multitud de enfermos, Jesús fija sus ojos en aquel hombre paralítico y se dirige a él y le hace una pregunta, la pregunta del millón. Imagínate, estás enfermo en un lugar llamado Betesda, donde de vez en cuando bajaba un ángel, tocaba las aguas y el que entraba en las aguas, ¿qué pasaba? ¿Tú qué haces allí? A ver, por lógica. ¿Qué estás esperando? Ser sanado, ¿no? Tú le preguntarías a alguien que está en un hospital, tirado en una camilla, ¿qué haces aquí? Tú deducirías, no, este está enfermo. Pues Jesús va a aquel hombre y le pregunta, oye, ¿quieres ser sano? Yo imagino la cara de aquel paralítico allí sentado, que lo miraría y diría, ¿tú eres tonto o es que eres tonto? Porque, ¿qué manera de pensar? ¿Qué pregunta más absurda? ¿No ves dónde estoy? ¿No ves para qué viene la gente a este lugar? ¿No ves que tengo aquí mi camilla? ¿No ves que ni siquiera puedo moverme? Le dice, ¿quieres ser sano? Pero es que Jesús sabe leer mucho más allá de las realidades que muchas veces son las que mostramos. Jesús sabe leer mucho más profundamente de las cosas que se ven a simple vista. Porque Jesús le estaba preguntando algo mucho más importante para aquel hombre. Le estaba diciendo, ¿realmente estás aquí porque quieres ser sano? ¿Realmente estás interesado en un cambio? ¿O simplemente quieres estar aquí y permanecer en tu misma realidad? Y me voy a explicar ahora. Aquel hombre llevaba 38 años enfermo. Yo no sé cuántos años llevaría yendo al estanque de Betesda, pero quiero creer que eran muchos. Quizás no eran los 38, pero sí quiero creer que eran bastantes años los que aquel hombre había pasado allí en el estanque. Y yo me imagino la escena de aquel hombre tirado en el mismo lugar día tras día. ¿Sabes por qué? Porque no había un calendario, no se anunciaba en Google, no aparecía ahí en nuestro calendario diario. Hoy va a bajar el ángel, va a tocar las aguas y va a haber un milagro. No. El ángel bajaba cuando se le antojaba. Bajaba de cuando en cuando. Y yo me imagino a aquel hombre pasando día tras día en aquel estanque, en aquel mismo lugar, con la misma esperanza. ¿Y sabes qué? Viendo día tras día cómo la bendición se la llevaba a otro. Como el regalo de la sanidad se lo llevaba a otro. Porque una carrera entre un cojo y un ciego, ¿quién la gana? Hombre, el ciego igual se pega allí con una columna y se cae, ¿no? Pero lo lógico es que la gane otro. Viendo tantos años junto a su vida pasar la oportunidad. Y el estanque para él no era otra cosa que una pérdida de aquello para lo cual él había sido llamado. La pérdida de aquello para lo cual Dios tenía otro propósito. Era la pérdida de una vida. Yo creo que este hombre era paralítico físicamente, pero en mi parecer yo creo que había otro tipo de parálisis mucho más profunda. Y era una parálisis del corazón. Una parálisis del alma. Una parálisis que le dejaba ver únicamente su problemática física por encima de aquellas cosas que él podía alcanzar o lograr. Mira, yo he querido imaginarme la escena en todos los aspectos. Y yo imagino que cada mañana aquel hombre era traído a aquel lugar por familiares, por amigos, con su camilla. Él entraba por allí, saludaba a todos, todos lo conocían porque llevaba muchos años. Mira, ya viene aquí el paralítico nuevamente que se sienta ahí junto a esa columna. Y él era puesto allí y prácticamente sería casi el jefe del lugar, casi el más conocido del espacio donde estaba. Y él día tras día aguardaba su oportunidad. Él ya era el dueño prácticamente y todos se saludaban y casi seguramente aquel hombre era parte como de la familia y del adorno del estanque de Betesda. Mira, el estanque, una especie de piscina con agua estancada. ¿Cómo huele el agua estancada? ¿Has estado alguna vez al lado de un lugar de agua estancada? Dicen que aquello eran unas grandes cisternas de almacenamiento de agua para abastecer a la ciudad. Y aparte se dice que había como 5 piscinas, que era donde la gente se introducía, porque la cisterna era muy profunda.
Aquello era agua estancada seguramente con gran humedad, un lugar oscuro, maloliente. Pero ese lugar maloliente, ese lugar lleno de enfermos, ese lugar al cual él acudía día tras día, ¿sabes qué? Ese era su área de confort. Ese era su lugar preferido. Ahí él se sentía como en casa, rodeado de sus amigos, rodeado de sus compañeros, con su expectativa y su meta puesta en que un día él iba a bajar a las aguas cuando el ángel tocara e iba a ser sano. Él estaba acostumbrado a eso por largos años. Y una de las cosas que me llama la atención es que cuando Jesús aparece en escena, le pregunta, ¿quieres ser sano? ¿Cuántas veces Dios te ha preguntado algo? ¿Cuántas veces Dios ha golpeado nuestro corazón, ha golpeado nuestro pensamiento y nos ha lanzado la pregunta del millón? Esa pregunta que nunca queremos que llegue. A este hombre le dijo, ¿quieres ser sano? Mira, Jesús le pregunta eso porque hay personas que prefieren seguir en la condición en la que están, que prefieren seguir en su situación. Y vale muchísimo la pena que pensemos acerca de esa situación en la que tú y yo nos encontramos en esta mañana. Esa situación en la que quizás llevamos años andando. Esa situación en la que quizás llevamos años dando vueltas. Mira, yo no sé cómo se llamaba ese hombre, pero sí sé que aquel hombre tenía una cosa, y es que llegaba cada mañana con la misma perspectiva a aquel lugar. Mi esperanza está puesta en aquel charco. Mi esperanza está puesta en aquel agua, sabiendo que nunca iba a llegar a entrar. ¿Tú crees que alguien le iba a ayudar? ¿Qué hemos leído? ¿Había una multitud de qué? ¿De gente sana esperando para empujar al paralítico al agua? Cada uno tenía su ¿qué? Su problema, su enfermedad. ¿Tú crees que alguno le iba a decir, no, venga, hoy te meto a ti para que te lleves tú el milagro y yo me espero aquí hasta que el ángel les dé la gana de aparecer otra vez? Yo creo que allí saldrían corriendo todos para el agua en cuanto se agitaran las aguas. Y aquel hombre no podía ni levantarse. Tenía que ser llevado. Aquel hombre iba día tras día al lugar llamado lugar de misericordia sin ninguna esperanza. Lo que pasa es que él en su corazón había encontrado en aquella forma de vida su comodidad. Había encontrado en aquel estilo de vida su propia satisfacción. Sean las circunstancias que sean, muchas veces las personas no quieren salir de donde están. ¿Por qué? Porque se han acostumbrado a disfrutarlas, se han acostumbrado a hacerlas parte de su vida. Y hay personas que nunca van a cambiar su entorno. Hay personas que nunca van a cambiar aquellas cosas que les rodean, porque prefieren la comodidad de una vida mediocre que el desafío de una vida nueva. Pero eso no pasa aquí, ¿eh? Yo estoy seguro que aquí todos queremos una vida nueva, ¿sí o no? ¿Sí o no? Dilo fuerte. ¿Quieres una vida nueva? Yo estoy seguro que todos queremos el desafío de una vida nueva. Pero todos conocemos a gente que tiene una esperanza de rutina o que quiere estar como los ratones en una rueda, sin llegar a nada, dando vueltas. Y es muy probable que pasara por la mente de Jesús. Mira, te hago la pregunta si quieres ser sano, porque ya pasaron muchos años y estás aquí. Ya pasaron muchos años y sigues viniendo. Ya pasaron muchos años y casi que tienes aquí tu parcelita. Tienes aquí tu lugar preferido. Entonces Jesús le dice, ¿de verdad quieres cambiar? ¿De verdad quieres romper con todo esto? ¿De verdad de repente quieres que tu vida sea diferente? Porque ser sano significaba que ya no iba a ir al estanque de Betesda. Significaba que no iba a tener los amigos que tenía allí. Significaba que su perspectiva de la vida iba a ser cambiada. Y muchas veces sin darnos cuenta le hemos cogido tanto cariño a nuestro propio estilo de vida que aún nos limita y nos sitúa y nos para en aquel espacio maloliente lleno de enfermos que no queremos salir de ahí. Que no queremos ser transformados, que no queremos cambiar. Por eso Jesús le dice, ¿de verdad quieres cambiar? Y es que nadie puede cambiar, escúchame bien, si no tiene el deseo de cambiar.
Señor, cambia mi vida. Pero estamos pensando, pero bueno, un poquito. Cambia mi vida, pero no toques esto. Cambia mi vida, pero no me muevas de este lugar. Cambia mi vida, pero no me retires de mis amigos. Cambia mi vida, pero no transformes esto. Muchas veces queremos que Él nos cambie, pero no está el deseo profundo en nuestras vidas. Mira, cuando alguien viene a una consejería con nosotros, lo primero que le preguntamos, ¿realmente quieres cambiar? Hay muchas personas que llegan y dicen, mira, pastor, yo quiero, yo necesito. Y ahí le decimos, buen comienzo. Porque si tú quieres y tú necesitas, es que hay oportunidad, hay probabilidad de cambio. Pero cuando lo único que quieren es soltar, contarte su historia, contarte su vida, depositar sobre ti todo lo que son, pero no hay deseo de cambio, mira, eso no sirve para nada. ¿Sabes para qué sirve? Para que tú pierdas el tiempo y el pastor pierda el tiempo. Pero cuando realmente hay un deseo de cambio, ahí hay oportunidad para que Dios obre un milagro. Mira, ni Dios nos puede cambiar si nosotros no queremos ser cambiados. Y me vais a decir, bueno, pero Dios es todopoderoso. Dios lo puede hacer todo. Sí, Dios lo puede hacer todo, pero Dios no fuerza situaciones. ¿O acaso Dios no podría hacer así ahora mismo? Y abrirnos el cerebro a todo el mundo y de repente somos los más transformados del planeta Tierra. ¿Sí o no? Pero Dios no obra así, Dios no trabaja así. Dios tiene el poder de cambiarte, pero no te va a cambiar hasta que tú no estés dispuesto a ser cambiado. Dios no me va a cambiar hasta que yo no le diga, Señor, cambia mi vida. Quiero ser transformado. Y muchas veces, si no está a la disposición en nosotros, ¿sabes lo que dice Dios? Dice, bueno, malgasta tu vida. Fuerte. Pero Dios llega un momento en que dice, bueno, malgasta tu vida. Haz lo que quieras con ella. Quédate ahí sentado en el estanque de Betesda. Ahora Dios sigue aquí esperando a que un día tú digas, yo quiero. Pero Él nunca nos va a forzar. Fíjate la pregunta que le hace al paralítico. ¿Quieres ser sano? Y si tú estás enfermo y Dios te pregunta en esta mañana, oye, ¿quieres ser sano? ¿Qué le contestas? Yo me parto la cara por decirle, Señor, ya estás tardando. Pero aquel hombre, la respuesta que le da de entrada es silencio. O sea, aquel hombre acostado, cuando él le pregunta, ¿qué le responde el enfermo? No tengo quien me meta en el estanque. Pero mira, Jesús no te está preguntando si tienes quien te meta en el estanque. Lo que te está preguntando es si realmente quieres ser sano. Yo no te estoy preguntando quién te trae, quién te lleva, quién te va a empujar al estanque, cuántos socios tienes aquí para que te ayuden. No. La pregunta es clara. ¿Quieres ser sano? Pero aquel hombre lo único que da son excusas. No le responde. Es que otra persona le contestaría, ¿y qué haces aquí por tantos años si no tienes quien te meta en el estanque? Jesús le está diciendo, ¿quieres cambiar o no quieres cambiar? ¿Realmente quieres ese milagro o no lo quieres? Mira, hay personas que dicen, sí quiero cambiar, pero cada día regresan al estanque. Pero cada día sus amigos son los mismos. Pero cada día lo que hacen es lo mismo. Se unen por afinidad, de manera que todos piensan igual. Y la pregunta de Jesús fue muy clara y muy directa. ¿Realmente quieres ser sano? Pero Jesús no se queda ahí. Ahí viene la palabra poderosa que este hombre no conocía. Jesús le dice en aquel instante, versículo 8, levántate, toma tu lecho, ¿y qué? Y anda. O sea, Jesús no le dice, mira, te voy a levantar, te voy a llevar al estanque. No le dice, voy a meterte en el agua. Jesús le dice algo a un hombre paralítico. Es como si le dijeras a un ciego, le pones un libro delante y dices, lee. Él le dice a un hombre paralítico, levántate. Levántate, anda, toma tu lecho. Es decir, le está diciendo, mira, tienes que tomar una decisión valiente.
Tienes que tomar un posicionamiento valiente. No solo de creer que te vas a levantar, sino además de tomar todo aquello que te ata a este lugar, que te define en lo que tú eres y salir para siempre de ahí. Y salir en otro sentido y en otra dirección. Quizás aquel hombre diría, ¿cómo me voy a levantar? ¿No ves que soy paralítico? El asunto es que si queremos salir del hoyo en el que estamos, tenemos que hacer un esfuerzo. ¿Ya cuánto nos gusta esforzarnos? Venga, ahora todos miramos para abajo, ¿sí? Decimos, a este le encanta. A ninguno nos gusta esforzarnos. A la gente nos da miedo el esfuerzo. Porque todo lo que nos ofrece muchas veces el mundo o la sociedad o el lugar donde llevamos años parados, nos produce comodidad. Nos produce descanso. Nos produce seguridad. Y Dios está buscando hombres y mujeres. Dios está buscando una iglesia que se esfuerce. Dios está buscando una iglesia que esté dispuesta, aún en medio de sus dificultades, porque era una realidad que el hombre era paralítico. Aquel hombre tenía un impedimento. Aquel hombre tenía una enfermedad. Dios no era tonto. Dios no era un bruto. Jesús estaba viendo la realidad de aquel hombre. Pero en medio de su realidad le estoy diciendo, cree lo que te estoy diciendo. Necesitas dar un paso más. Esfuérzate. Porque si queremos cambios, esos cambios que hablaba mi esposa antes, si queremos cambios, necesitamos esforzarnos. Necesitamos ser valientes, necesitamos mirar hacia adelante. Si queremos cambios, tenemos que decirle al Señor, yo me voy a levantar. Pero no solo me voy a levantar, sino que voy a tomar mi lecho. Esa cama que me definía como ese paralítico. Voy a tomar esas cosas que me definían y que reservaban mi espacio aquí en este lugar llamado Bethesda, mi espacio de seguridad. Y lo voy a retirar porque no voy a volver más. Porque a partir de ahora voy a ser otra persona. Voy a caminar en otra dirección. Si quieres acción, toma tu lecho, camina. Entonces yo te quiero preguntar, ¿quieres cambiar tus circunstancias? ¿Tú quieres cambiar tus circunstancias? Mira, hay un precio que pagar. Hay un precio que pagar. Un cambio de vida implica un cambio de mentalidad. Hay un texto muy importante en la palabra que lo dice. Seguro que lo sabemos de memoria. Tenemos que renovar nuestro entendimiento. Un cambio de vida implica cambiar la manera en la que vemos las cosas. Y no lo hagas por otro. No lo hagas por tu padre, por tu madre, no lo hagas por tu esposo, por tu esposa. Hazlo por ti. Hazlo por ti. Necesitas ser alguien que toma el desafío del cambio. Mira, es muy curioso. Jesús le dice, toma tu lecho y anda. Porque si tú te levantas, no lo haces pensando en que vas a volver un día. No lo haces pensando en que un día regresarás al lugar donde estabas. Y para hacer eso hay que ser valiente. Porque ¿cuántas veces dejamos algo guardado por si acaso? Por si las cosas no van bien, bueno, tengo aquí este pequeño lugar donde puedo regresar. Pero Jesús nos está desafiando a confiar 100% en Él. Es decir, mira, tengo un cambio preparado para ti. Tengo una transformación cambiada para ti. Quizás llevas muchos años parado en el mismo lugar, esperando a que alguien te meta donde tú solo puedes llegar. Y no porque venga un ángel, sino porque Dios mismo está a tu lado. Porque su palabra tiene el poder para transformar lo que tú eres. Porque cuando te levantes y camines, vas a conquistar lo que tienes por delante. Y es curioso porque no fue el paralítico el que buscó a Jesús, sino que Jesús fue a buscar a aquel hombre. Fue Jesús quien llegó a aquel estanque. Fue Jesús quien se fijó en la circunstancia de aquel que estaba ahí. Y quiero decirte algo. No hizo nada el estanque por aquel hombre al cual le fue fiel durante tantos años. ¿Verdad que no? ¿Verdad que el estanque no hizo nada? Ni ninguno de los que estaban allí apegotonados. No hizo nada por aquel hombre, ¿a qué no? ¿Cuál de las circunstancias que te rodea ha hecho algo por ti a lo largo de tu vida?
Circunstancias que igual tú sigues ahí mirando y mirando y mirando y manteniendo y manteniendo y manteniendo. Pero un día, en aquel tiempo, Jesús aparece, se fija en las circunstancias de aquel hombre y en un instante Él lo cambia todo. Él lo cambia todo. Y Jesús, el día que tiene un encuentro contigo, Él lo puede cambiar todo. Él lo puede transformar todo. En un instante Jesús llega, lo confronta y le dice, ¿quieres salir de la circunstancia en la que estás? ¿Quieres cambiar tu realidad? En un instante Jesús le va a decir, levántate, toma aquello que te limita y proyéctate hacia donde yo te quiero llevar. Proyéctate hacia el lugar que tengo preparado para ti. Y es que cuando una persona vuelve los ojos al cielo, lo imposible se hace realidad. Lo imposible se hace realidad. Y conocemos lo que pasa luego con la historia. Lo que le conllevó a Jesús a hacer ese milagro aquel día en Betesda. Pero Jesús no se limita por lo que los hombres digan, sino que Dios abre la puerta para que tu vida sea transformada. Mira, el problema de mucha gente es que esa puerta que Dios les abrió, la volvieron a cerrar porque se volvieron a acomodar a una misma situación. ¿Y cuántas veces Dios nos ha abierto puertas y nos ha cambiado la realidad, pero no hemos querido continuar en el proyecto de Dios? De repente hemos ido al garaje, hemos visto nuestro antiguo lecho, lo hemos tomado y hemos vuelto al estanque de Betesda. Y allí buscamos misericordia. Y Jesús te mira desde el otro lado y dice, pero ¿no te vale la mía? ¿No te vale mi favor? ¿No te vale mi palabra? ¿No te vale mi consejo? ¿No te vale la presencia de mi espíritu dirigiéndote cada momento? Muchos prefieren la misericordia de unas aguas turbias, de un lugar de gente enferma, la realidad en la cual ellos estaban seguros. Por eso yo te quiero preguntar, ¿quieres salir en esta mañana? ¿Quieres ser sano? Y no me refiero únicamente a una enfermedad física. ¿Quieres salir de la realidad en la cual te encuentras? Porque de que se puede, se puede. Se puede. O sea, no hay nada que no pueda ser posible. Pero tienes que tomar tu lecho y tienes que comenzar a caminar. Tienes que tomar aquellas cosas que te recuerdan lo que tú eras. Fíjate bien, lo que tú eras. Porque en el momento en aquel hombre se levanta, ya no es paralítico. Quizás su mente le decía, yo era el paralítico de Betesda hace 2 segundos. Pero cuando Jesús entra en escena, tu realidad es otra. Aunque tu mente y tu corazón te sigan diciendo, no, tú eres el mentiroso, tú eres el blasfemo, tú eres el hijo pródigo, tú eres por lo que quieras, yo no sé cuál es tu realidad. Pero cuando Jesús entra en escena, de repente toda esa realidad ha cambiado. Y dice, toma tu lecho, aquello que te definía ya no lo es más. Deséchalo. 38 años enfermo. Muchos años al pie de un estanque putrefacto es una pérdida de vida. Los años que tú lleves quizás en una circunstancia que te ha marcado y te ha definido es una pérdida de vida. Pero Dios está ahí contigo. Dios en esta mañana te está diciendo, yo no te abandono. Yo puedo transformar tu realidad. Mira, yo quiero decirte, aprovecha esa bendición de Dios. Aprovecha ese consejo de Dios. Aprovecha esa palabra que Él está trayendo a tu corazón. Porque el recurso más grande que tú y yo tenemos es su palabra hablándonos. Cuando Él nos dice, yo estoy contigo. Yo te ayudo, yo te levanto, yo cambio tu vida. Eso es lo más maravilloso. Este hombre decía, no tengo quien me ayude, no tengo quien me meta en el estanque, no tengo quien me meta en el agua. Pero ¿qué te dice Jesús? Mira, yo te ayudo. No necesitas el estanque. Yo voy a ayudarte, yo voy a levantarte, yo voy a transformarte. Porque si Jesús no se presenta aquel día en el estanque de Betesda, aquel paralítico, ¿sabes qué hubiera pasado con él? Voy a dar una palabra profética. Él hubiera muerto en el estanque. Hubiera muerto allí día tras día. Su vida hubiera sido día tras día ir al mismo lugar
hasta que hubiera cumplido años o la enfermedad se lo hubiera llevado. ¿Por qué? Porque nadie lo iba a meter en el estanque. Nadie lo iba a introducir en el agua cuando el ángel bajara y las agitara, porque todos querían entrar en el mismo estanque. Si Jesús no se presenta aquel día, aquel hombre hubiera perecido. Y hay personas que viven así toda su vida, dentro y fuera de la iglesia, que viven en el mundo, pero también dentro de la congregación, esperando el momento de que de repente ocurra algo. Que de repente algo le llegue a su vida. Alguien le diga algo. De repente algo sea transformado, de que las aguas se agiten, de que alguien le ore, de que alguien le suelte una palabra, de que alguien... Pero ¿sabes qué? Mientras que tú y yo estamos esperando a que eso ocurra, Jesús está parado delante de nosotros. ¿Tú crees que Jesús está aquí hoy? ¿Su presencia está aquí hoy? Jesús está parado delante de nosotros. Y quizás nosotros, mira, a mí me pasó durante muchos años, yo cada vez que iba a un retiro o venía un pastor de fuera, decía, Señor, que la palabra, que se acerque a mí cuando ore por mí me dé una palabra. Que transforme mi vida. Porque cuando yo escuche la palabra, yo lo voy a cambiar todo. Mira, Dios tuvo que tratar conmigo. Porque me pasaba todo el tiempo del culto pensando en la palabra que me tenía que dar. Yo hablaba con uno, hablaba con otro. Y a mí nunca me llegaba. Pero ¿sabes qué? Perdía el tiempo porque no escuchaba lo que Dios quería decirme. Jesús estaba en la sala. Jesús estaba queriendo transformar mi vida. Pero yo estaba tan preocupado en que las aguas se agitaran en el estanque que no me daba cuenta de que el milagro se podía producir en cualquier momento. Amén. Porque aquel que tiene el poder para transformar las vidas estaba parado frente a mí. Amén. Mira, quiero pararme aquí y aquí voy a hacer. Vamos a imaginar un poquito. Es fácil asimilar la escena del paralítico, ¿sí o no? Es fácil ver toda la escena y olvidarnos por un momento de que aquel lugar estaba lleno. ¿Cómo estaba? Lleno. Había una multitud de ¿qué? De enfermos. Una multitud de gente que necesitaba ¿qué? Sanidad, un milagro. Pero de repente Jesús había estado allí hablando con el paralítico que llevaba muchos años, al cual todos conocían, había tenido una conversación con él y había hecho que aquel hombre se pusiera en pie, tomara el lecho y caminara. Y a mí lo que me llama la atención de este relato es que allí no se creó ningún alboroto. Es que allí nadie se acercó a Jesús. Es que allí nadie dijo, oye, yo quiero mi milagro también. Oye, mira que allí hay un hombre que ha levantado a fulanito que llevaba tantos años paralítico. ¿Lo lees en la Biblia o no? ¿Tú crees que si hubiera pasado no lo hubieran reflejado ahí? Dice la escena que aquel hombre sale de aquel lugar y todos los que estaban allí ni siquiera se inmutaron. Ni siquiera se enteraron de que Jesús estaba en el estanque de Betesda. Porque no es hasta que aquel hombre llega delante de los sacerdotes y dice, mira, que puedo caminar, que puedo bailar, que es cuando la lían. Pero en el momento del milagro, nadie se dio cuenta de que Jesús estaba allí. Mira, muchas veces estamos tan centrados en el lugar donde nosotros creemos que está nuestra oportunidad. Tenemos los ojos tan centrados en ese estanque, en que el ángel baje. Yo creo que estaban todos allí preparados a ver cuando se agita el agua, que ahí estaba ocurriendo un milagro, ahí estaba Jesús transformando una vida, ahí estaba Jesús haciendo un cambio extraordinario y ninguno se dio cuenta. Ninguno se percató de que el maestro estaba en aquel lugar. Estaban tan centrados en su momento, en su realidad, que no se dieron cuenta que el que estaba en aquel lugar era más poderoso que todas las aguas del estanque. Era más poderoso que todos los ángeles que pudieran bajar a agitar las aguas. Y quizás muchos llevaban años, al igual que aquel hombre, aguardando un milagro. Y aquel día Jesús estaba allí. ¿Tú te crees que si alguien se acerca a Jesús y dice, Jesús, cambia mi vida también, ¿qué hubiera hecho el maestro? ¿Tú crees que Jesús no hubiera obrado? Se hubiera convertido aquel lugar en una de las campañas más grandes de avivamiento que hubiera habido.
¿Eh? ¿Te imaginas una multitud de enfermos, Jesús en medio? ¿Tú crees que Jesús no los iba a sanar? Ven para acá, ven para acá. Pero muchas veces estamos tan hipnotizados por aquello que nosotros creemos que puede transformar nuestra vida. Por aquello que nosotros creemos que puede traer esperanza a nuestra realidad. Que no nos damos cuenta que Jesús es capaz de hacerlo. Que no nos damos cuenta de que Jesús es el único capaz de transformar lo que tú y yo somos. Y voy a terminar. No quiero aburriros aquí mucho. Comenzaba diciéndote, mira a Jesús. Deja que Él agite tu vida. Deja que Él te lleve contracorriente. Deja que tu fe crezca. Deja que Él te ayude a caminar. Y quizás tú hoy no estás paralítico. Quizás tú hoy no estás ciego. Y te decía antes, no te estoy hablando de sanidad física. Yo creo que el problema del paralítico iba a algo mucho más profundo que la sanidad física. Yo te quiero hablar de algo mucho más poderoso y mucho más trascendental en esta mañana. Algo que te va a cambiar a pesar de que sigas siendo un lisiado o una lisiada. Algo que va a cambiar tu realidad. Lo mejor que encontró aquel hombre tras 38 años no fue recuperar el movimiento de las piernas. No fue salir de allí con su lecho debajo del brazo. Eso no fue lo mejor que encontró aquel hombre, sino lo que encontró aquel hombre fue aquel que hizo posible ese cambio en su vida. Lo que fue más poderoso en aquel día es que él tuvo un encuentro con Jesús. Él dejó de estar aguardando un momento de suerte para encontrar a aquel que lo cambia todo. A aquel que lo transforma todo. A aquel que lo renueva todo. ¿Y cómo nos parecemos a este hombre? Si analizamos nuestras vidas, ¿cómo nos parecemos muchas veces a este paralítico? ¿Cuántos años aguardando cosas? ¿Cuántos años diciéndole, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Cuántos años diciéndole, Señor, mi realidad es esta? Señor, esta circunstancia. ¿Cuántos años diciendo cuándo vas a transformar todo eso? ¿Y cuántos años Jesús a nuestro lado diciéndonos, cuando tú quieras? Porque el cambio comienza por ti. El cambio comienza aquí. El cambio comienza aquí. Cuando tú te dejes tratar por mí. Cuando tu vida sea transformada, cuando dejes que mi palabra profundice y ahonde en tu corazón, Él está justo ahí para hacerlo posible. Y lo único que necesitamos es estar atentos a su voz. Lo único que necesitamos es estar atentos a su consejo, al igual que aquel día en el estanque de Betesda. Muchos no identificaron quién estaba en el lugar. ¿Cuántas veces, incluso dentro de la iglesia, no identificamos que Jesús está en el lugar? Y nos vamos día tras día, reunión tras reunión, de la misma manera en la que llegamos. Mira, no te estoy hablando de que los problemas desaparecen. No te estoy hablando de eso, porque los problemas no desaparecen. No te estoy hablando de que las enfermedades no desaparecen. Dios puede hacer un milagro, ¿amén? Pero ¿y si no lo hace? Dios sigue siendo Dios. Pero sí te estoy hablando de que Dios es capaz de transformarte para que en medio de las luchas tú seas más que vencedor. Para que en medio de la enfermedad tú seas más que vencedor. Y eso muchas veces es lo que nos cuesta entender. Porque esa es la transformación que Jesús quiere hacer y comenzar a hacer en medio de cada uno de nosotros. Después llegan los milagros, después llegan las transformaciones, después llegan aquellas cosas increíbles y esos detalles que decimos, gracias Dios, qué bueno eres y cómo me cuidas. Pero Dios está buscando transformar lo que tú y yo somos. ¿Cuántas veces, y termino, nuestra mirada está puesta en aquello que creemos que puede cambiarnos? Nuestra mirada está puesta en aquello que puede transformarnos. Y tenemos a Jesús gritando al lado, hijo mío, hija mía, quiero transformarte. Quiero cambiar tu vida. ¿Cuántas veces Jesús está obrando algo extraordinario apenas a unos metros de nosotros? Pero por estar centrados, y te hablo desde la experiencia, a mí me pasó durante muchos años. Estamos tan centrados en lo que nosotros creemos que puede cambiarnos, que no escuchamos a Jesús diciéndonos, yo te voy a transformar.
Yo te voy a cambiar, yo te voy a levantar, yo te voy a sostener, yo voy a abrir una nueva oportunidad para ti, para que puedas disfrutar conmigo. Yo quiero preguntarte en esta mañana, ponte de pie.